rápidamente con el siguiente juego. Chivas contra Toluca. Vamos con las estadísticas, Carlos. Sí, Chivas contra Toluca el sábado igual, pero a las 9:10 lo van a pasar por ViX Plus. El equipo de Chivas empató a 0 goles contra el Atlético de San Luis. Le expulsaron al Atlético a Sanabria y Alexis Vega se lesionó. Descartan que sea del ligamento cruzado anterior, pero sí le harán una cirugía ahí para reforzarle alguna zona de la rodilla. Y el equipo de Toluca, ya lo mencionamos, empató a 2 goles contra el equipo del América. Bueno, a ver, rápidamente el Toluca, creo que esta temporada puede ser la temporada, como le pasó en el León a Nachito Ambriz, ¿no? De una primera temporada que lo lleva a la final y luego afina al equipo para tratar de sacar el campeonato. El equipo de Toluca lo veo sólido, la verdad es que lo veo y además hay jugadores que a mí me gustan mucho. Siempre me ha gustado Leo Fernández. La verdad es que ese chavo me encanta cómo juega. La ventaja para Chivas es la debilidad de Toluca en la parte defensiva. Creo que ahí en el enfrentamiento va a poder tener mejores posibilidades el equipo del Guadalajara, porque ahí esa parte es la que le falla un poco al equipo toluqueño. Pero indudablemente que es un candidato al título el equipo del Estado de México. Creo que Nachito Ambriz, en la parte de ir afinando al equipo, a lo mejor para esta temporada le faltó dos contrataciones fuertes, sólidas, porque estamos viendo cómo están reforzando otros, ¿no? A lo mejor todavía queda, no sé, creo que 15 días para el cierre de lo que es la compraventa de jugadores y a lo mejor por ahí el Toluca todavía hace algo, que creo que lo que deberían de tener ellos en puerta es algún central que ponga más orden, es lo que a mí me parece. El caso de Chivas, lo señalamos desde el programa 1, no veo yo al equipo del Guadalajara, nada más que del sexto al octavo lugar, y con las mismas carencias, tuve la posibilidad de participar en el canal de Chivas, el oficial, tiene un programa que se llama Noti Chivas, y ellos estaban hablando de que Paunovic estaba haciendo cosas novedosas, diferentes, y yo les preguntaba que cuáles eran, porque pues, prácticamente es descalificar a dos de los entrenadores que más exitosos tenemos en México, como es el caso de Luis Fernando Tena y en el caso de Vucetich. De los últimos 7 entrenadores que ha tenido Chivas, estos dos destacan por los logros, ahí están las estadísticas. Y yo les preguntaba, bueno, está bien, ustedes dicen que Paunovic está haciendo cosas diferentes, les pregunto yo, ¿qué son diferentes? Porque es el mismo material, es la misma materia prima de los últimos 4 o 5 torneos. Y yo, para argumentar esto, les comentaba que con esa misma materia prima tenemos que estar viendo ahorita Chivas de manera diferente. Lo que nos prometieron que era un equipo que iba a tener más llegada. En los primeros 2 partidos, en la Copa Sky más o menos, pero en los primeros 2 partidos, lo que más hemos carecido es de llegada. Fue un pinche partido aburridísimo el que se tuvo con San Luis y no es posible que tengas 75 minutos al equipo contrario con un jugador menos y nunca le sacas provecho. Y finalmente el equipo de San Luis tuvo las mejores posibilidades de gol, que fueron 2 o 3 tiros de larga distancia y pues para de contar. Entonces Chivas, creo que tendrá que trabajar mucho Paunovic para hacer al equipo con un poquito de llegada, con aproximaciones, y peor aún, ahora que Alexis Vega se lesiona, va a estar mínimo 6 jornadas fuera, de 6 hasta 4 o 5 meses, dependiendo de lo que le encuentren en la rodilla. Todo indica a que no es algo tan grave, pero de todas maneras le van a hacer operación esta semana, creo que es el miércoles, y Rafael Ortega, lo escuchaba el doctor que lo va a operar, y explicaba muy bien que es un asunto mecánico, que no hubo rotura, pero pues obviamente la limpieza ahí que necesita la rodilla de Alexis para destrabarle la rodilla, pues tendrá pues, mínimo 6 semanas. 6 semanas estás hablando, junto con estas dos, prácticamente la mitad del torneo ya cuando regrese. Entonces, de entrada ya está complicado. Ahora se habla mucho de lo de Ormeño, que por qué lo iban a vender y que ahora con esto de Alexis, o es el karma o que realmente él debería de
cubrir la plaza de Alexis. Pues Ormeño no juega por esa zona de primero. Y segundo, creo que los jugadores que están jugando en el Tapatío, que son 3 de ellos que estuvieron muy bien ahora contra el equipo del Atlante, que lo golearon al equipo atlantista, pues son los que deben de subir. O sea, yo tampoco veo que ahorita se quiebre la cabeza el equipo de Chivas para contratar a alguien, y luego cuando tú tienes a un jugador que está cabrón, compras a un jugador, le renuevas el contrato carísimo, porque tenía la idea de venderle a Europa. No se vende a Europa, se queda y se te lesiona y prácticamente le vas a tener que pagar un salario altísimo durante este tiempo. Realmente, si fuera nuestro negocio, dirías, no manches, qué pinche suerte tenemos, cabrón. Entonces, yo veo al equipo de Chivas contra un Toluca, en donde quizá, si bien nos va, sacamos un buen empate. Va a estar complicado jugar ahí en el Akron contra el equipo toluqueño, y es así como yo visualizo al equipo de Chivas para este encuentro contra el equipo de Toluca, y no creo que Paunovic pueda cambiar de la noche a la mañana al equipo para hacerlo un equipo que anote goles y que signifiquen triunfos. Eso para mí me queda muy claro, y pues por eso estoy argumentando lo que he dicho desde la primera jornada. No vamos a trascender en esta temporada hasta que no se consoliden varios de los jugadores más jóvenes, porque ya los viejitos ya no hay forma, pues, ¿no? Y Paunovic no se quiere deshacer de ellos. Digo, tan es así que está alineando al Chapito Sánchez, está alineando a otros jugadores, bueno, al Pollo Briseño. Bueno, cuando le tienes más confianza al Pollo Briseño que otro chavo, pues ya no sé qué más puede pasar, ¿no? Entonces, ahí está. No sé quién quiera participar. Yo nada más un tema, sobre todo el de Alexis Vega, y sobre todo por lo que comentas, yo estaba pensando en el tema de yo lo iba a vender a Europa, no sé, era mi negocio, ¿no? Finalmente me quedo con él, le voy a pagar un salario altísimo, y yo ahí es donde entro en la ética del jugador. No es cierto que pues buscan asegurar su vida de manera económica, es lo que buscamos todos, pero ¿no crees que, digo, tú jugaste fútbol y a fuercita sientes cuando tienes ahí por ahí alguna molestia que dices, puta, esta madre al rato no me va a dejar jugar, o sabes que me tengo que cuidar, y si, no sé, si me voy a Europa, pues allá de volada, si no cumplo son otro tipo de contratos, ¿no? Si ya voy con una lesión, me van a rebotar, no me van a pagar nada. ¿No crees que tenga que ver también el hecho de que Alexis no se haya querido ir a Europa? Porque leí que él pues, fue de los que dijo, no, pues yo no me voy 6 meses, güey. ¿No crees que él sabía que ya tenía esta molestia? Creo que desde el final de la temporada pasada, antes de ir al Mundial, y que en el Mundial, pues digo, jugó bien, se le vio sin miedo ni nada, pero ¿no crees que él ya tenía conocimiento de que esa molestia que traía en la rodilla, tarde que temprano le iba a explotar pues, en cualquier jugada fuerte, en cualquier esfuerzo así delicado, y que por eso no se quiso ir a Europa? Fíjate, Javier, que haces muy buena pregunta, pero aquí hay para que se llevara a cabo esta negociación hay 2 partes, ¿no? La primera es del jugador, que pues siempre va a aspirar a tener el mejor resultado, y a mí me parece que es correcto, ¿no? Es un profesional, y que a lo mejor él trata de tener esta parte de los vicios ocultos, ¿no? Es como cuando te venden un carro, ¿no? Y ahí están los vicios ocultos, o un departamento, ¿no? Está bien, digo, es parte de pues, tratar de embaucar a tu empresa, que no es ético, pero se entiende. Pero por otro lado tienes a los equipos que tienen cuerpos médicos. A mí me extraña mucho. Primero, cualquier jugador que a temprana edad se lesionó de rodilla, ya tienes que ponerle un interrogante a cualquiera, porque una de las peores lesiones que se tienen es la de la rodilla, no importa cuál sea, si es ruptura de ligamentos, si son meniscos, lo que sea, un jugador que esa articulación se le lesiona, y hay que tenerlo en entre comillas. Así que tendríamos nosotros que buscar, en este caso, digo, la institución es parte de la argumentación para decirle, oye, güey, está bien, eres de los mejores jugadores, pero no te va a pagar así, cabrón, o a menos a que te tenga asegurado, que es la tercera parte, Javier. Yo creo que hay un problema también de los clubes en Europa, todos los jugadores están asegurados. O sea, todos los jugadores, o sea, tienes que considerar dentro de tu estructura financiera el costo en el costo de operaciones, los salarios y aparte los seguros,
para este tipo de situaciones. Pues, ¿cómo vas a estar pagando un seguro así? Obviamente, las aseguradoras no están tan desarrolladas aquí en el país. No sé, de hecho, si está asegurado los clubes, pero es muy costoso, ¿no? No creo que haya sido el motivo, respondiendo a la pregunta de manera directa, no creo que haya sido el motivo de no ir a Europa. Yo sí creo que lo que él declaró fue la neta, ¿no? Decir, bueno, pues lo que tú decías, ¿cómo chingados voy a ir o sea, soy de los mejores jugadores de México y voy a ir allá a ver si me meten a jugar? Pues no, chinguen a su madre, ¿no? O sea, y además ganando menos, no, pues peor, cabrón, ¿no? Yo sí creo que ahí, en esa parte, porque aquí tenemos un problema con lo que me quedé callado escuchándolos a ustedes respecto a lo que hablaban de los jugadores para el América. El gran problema que tenemos es, nadie te asegura en Europa que el jugador te lo pongan a jugar. Y aquí vienen pinches jugadores de cuarto nivel y aquí les damos esa pinche, esa oportunidad, pues está cabrón, ¿no? Entonces, y yo sí creo que si en este caso Alexis, siendo de los mejores jugadores del país, pues dijo, yo no me voy a ir ni a perder dinero, ni tampoco a ver ahí a oxidarme, ¿no? Creo que ahí sí fue neta y esto que le sucedió, pues es algo que, pues ninguna lesión se puede considerar que se pueda predecir al 100%, pero sí te tiene que generar un interrogante, ¿no? Es difícil. De hecho, el médico de Chivas en una entrevista dice que se les pudo haber ido en alguna evaluación previa de los estudios médicos, hay una lesión entre su rodilla. No hay que olvidar que Alexis ya tiene 3 cirugías de ligamento cruzado anterior, o sea, ya es una lesión recurrente y que también va más, porque mencionabas que 6 semanas, pero también lo psicológico, o sea, cuando entras a jugar y te cuesta mucho quitarte ese miedo de otra vez me van a reventar, otra vez yo solo me voy a lesionar, y hablan de una cirugía más que sanadora preventiva, o sea, para que él tenga mayor soporte en su rodilla. Lo que pasa es de que, escuchando ahí a Rafael Ortega, que es el médico que lo está tratando, él ponía ejemplos muy concretos, ¿no? El asunto de cuando se te traba la rodilla, en este caso es un asunto mecánico, no fue una cuestión de rotura. Es una situación de ventaja, ¿no? Y dice, bueno, a veces el menisco se mueve y es lo que hace que ¿cómo se llama? La articulación se bloquee. Entonces lo que hay que hacer es pues, esa limpieza, le llaman limpieza de menisco, ¿no? Sí, rasura. Exacto, o que se haya desprendido un poco de hueso con el ligamento y ese genera un espacio pues que no está para eso, ¿no? Es como meterle ahí una piedrita, ¿no? En medio de la articulación, pues es lo que hay que quitar. El gran problema es que vuelves a abrir la rodilla y el gran problema es que esa pinche articulación pues es de las más que utilizas en el fútbol más y la de mayor desgaste. No, y luego la lubricación en cada vez que te abren, la lubricación se te va haciendo más rígida. Pero es que además, si ustedes se dan cuenta, casi todos los ejercicios ahora son en donde le metes mucha potencia a las piernas, entonces la pinche articulación todo el tiempo está estresada. Ese es el pinche problema con los jugadores de fútbol, que pues obviamente es un desgaste muy cabrón, es como los amortiguadores de los carros. Entonces, si tú todos los días lo estás pasando por las pinches carreteras llenas de baches, pues es lo mismo que pasa con la articulación del futbolista. Los ejercicios regularmente son de mucha potencia, ¿no? Mucho salto, mucho desplazamiento, de inestabilidad, por ejemplo, para los dribblings. Ese tipo de ejercicio, pues siempre se recarga mucho en las articulaciones. Ojalá y quede bien Alexis. Veo complicado el escenario para Chivas financieramente y deportivamente, ¿no? Y luego, ahorita hablaban ahí en Televisión Azteca, en su portal, de la posibilidad de traer a Lainez. De entrada, pues me declaro completamente en desacuerdo, no por el chavo, sino porque no considero yo que deben de pasar de un equipo a otro, aunque hay una intermediación, ¿no? Y no, para mí Lainez está identificado con la América, pues hay que se quede con la imagen de la América y todo. O sea, eso es lo que hay que evitar, porque si no se le da identidad a los jugadores y a los equipos, ¿no? Entonces, de entrada, descalifico esa posibilidad, aunque lo pueden hacer, pero además
no te soluciona el tema de Alexis. En todo caso, quien debió de haber estado sin haberse ido era el Canelo, ¿no? Pero bueno, pues fue parte de la negociación y quién iba a pensar en un accidente de estos. Pero bueno, no sé si quieran comentar algo del juego de Chivas contra Toluca, sino para pasar al siguiente juego. Pues yo nada más comentar que yo creo que Chivas, independientemente de Alexis, creo que está en serios problemas, ¿no? Digo, empatar con San Luis cuando jugaron 75 minutos más lo agregado en el primer tiempo y en el segundo, y no poder ganarle a un equipo con 10 jugadores, pues digo, aunque sea de visita, está complicado, ¿no? Y ahora con esto de Alexis, pues realmente pierden a su mejor jugador, y estoy de acuerdo en que falta que después de que ya cuando él regrese a las canchas, pues tenga la confianza para hacer un sprint, para driblar, para todo eso. Entonces yo creo que pues esta temporada, yo creo que a lo mejor los últimos 5 partidos estará Alexis, yo creo que al 90%. Entonces, ¿qué va a hacer Chivas en esos 10 partidos de esas 10 fechas? Porque está complicado, ¿eh? O sea, de verdad, está complicado para Chivas el panorama sin Alexis, ¿no? Y más con los resultados que ha tenido, ¿no? Yo complementando a Enrique, creo que aquí también no hay que restarle mérito a San Luis. Hay una máxima en el fútbol que dice que hay expulsiones que arreglan cuadros, ¿no? Aquí yo veo que no perdió el orden San Luis, que siguió atacando, que tuvo de alguna manera hizo un esfuerzo por no perder el partido, incluso provocando jugadas de gol, ¿no? Sí, sí se viene algo difícil para Chivas, porque al perder a Alexis pierde un gran porcentaje de generar fútbol, ¿no? Viene contra Toluca, que se ve sólido. Entonces, aunque Toluca visita a Chivas, veo pues un panorama complicado para Chivas. Yo creo que sí gana Toluca. Sí, ahí tienes a Cisneros que puede suplir perfectamente a Vega. Pero bueno, te digo ya, el asunto es, Chivas tiene a JJ Macías, Alexis Vega, a la Morsa, inhabilitados ahorita de entrada, ¿no? O sea, estás hablando de un plantel que podían ellos ser 3 titulares, estás hablando del 30%, ¿no? O sea, eso es a cualquier equipo le pega, pero eso no significa que no deba de funcionar el equipo. O sea, el asunto es, yo sí creo que si andan con el discurso de que está haciendo las cosas muy bien Paunovic y cosas diferentes, pues tiene que solventarlo. O sea, pues con el material que tienes, que es lo que yo les decía. A veces que el problema de Chivas es que el material que tenemos, no, ¿cómo vas a competir con ayer, por ejemplo, Tigres juega con 8 extranjeros, 8 no nacidos en México? No mames. Se enfrenta a Pachuca, que jugó con 8 nacidos en México y lo planchó 4-1, con circunstancias diferentes, ¿no? Pero, o sea, es así el asunto que estamos viviendo en el fútbol mexicano, ¿no? Sí, bueno, pero también hay que ver una cosa, Mau. El que juegue Chivas con puros mexicanos, eso es política de Chivas. Y los demás por eso, no tienen la por culpa, eso, ¿no? pero a ver, Bueno, pero, pues, digo, pero el asunto es que entramos a un pinche debate, me parece bastante absurdo. Esa política de Chivas, muchos de nosotros vemos al Guadalajara por esa política. Si no, pues yo le iría a cualquier otro equipo. El asunto, más siendo de la ciudad, pues tenía opciones, ¿no? De chavo tenía cuando menos 4 opciones. No, el asunto es que quienes identificamos con el fútbol mexicano y el nacionalismo se quiere entender de buena forma o de mala forma, pues eso ya no está en discusión, Quique. Y no se trata ahorita de discutir acerca de si es bueno jugar con mexicanos o no. Lo que aquí, porque si no, nosotros mismos nos contradecimos. Queremos que el pinche fútbol mexicano yo no estoy diciendo eso. Y ayer lo que estás viendo es que Tigres, fíjate, compra a Nico Ibáñez. Otro pinche jugador no nacido en México, cabrón. Pues no mames, o sea, si lo que estamos diciendo y lo que hemos mantenido aquí como argumento es, tenemos que darle oportunidad a los jugadores mexicanos, nosotros no podemos dejar de criticar a estos equipos que tienen esa pinche tendencia. Ahora, lo ideal es lo que hace Pachuca, o sea, jugar con 8 mexicanos y 3 buenos extranjeros.
Que es la parte que tendríamos que empezar a ver si realmente el futbolista mexicano es capaz de regalarnos un buen espectáculo. Ese es algo que tendremos que analizar a fondo en otro programa, obviamente, porque si no, la liga, ok, decía Javier, que se vayan allá, pero con estos contratos difícilmente va a pasar. Ahora, no se van, pues ojalá y aquí tuvieran los mexicanos la capacidad de darnos una liga muy competitiva, porque no nos, o sea, es que no hay más alternativas, ¿eh? Ese es el pinche asunto. O sea, yo quisiera ver a Luis Chávez dándose en la madre con Alexis y con el pinche Antuna, y o sea, a los seleccionados que van a ir para el 2026, que en sus pinches equipos sean los líderes. Lo primero que tenemos que exigirles es que a todos estos güeyes se conviertan en los líderes de sus equipos. Pero todos los equipos ceden el liderazgo a los extranjeros. A ver, vente para acá. Es parte precisamente de eso, Chucho. No, pero el caso de Pachuca y de Chivas no tienen pretextos, o sea, son más mexicanos que extranjeros. Y se supone que ahí la jerarquía, al menos de Alexis Vega, no la ha adquirido en muchos años. O sea, no se ve que sea el líder del vestidor. Luis Chávez, igual, o sea, se la gana, yo creo, Nico Ibáñez. Es que ese es otro problema. Los mismos mexicanos permitimos que un jugador extranjero, a pesar de ser mayoría, permitimos que el vestidor lo maneje un extranjero. Y es como una idiosincrasia que viene bien arraigada desde el barrio, ¿no? Tú juegas en un equipo de tu colonia donde hay más jugadores de una calle y a huevo que ponen el líder es el de esa calle, güey. Es muy raro que llegue un jugador que es de otra calle y que llegue a partir el queso, pues no te deja, ¿no? Se impone la ley del barrio, güey. Esa pinche mentalidad es la que deberíamos tener en nuestros equipos de primera división. A ver, pero ya brincando a primera división los intereses cambian, ¿no? Aquí yo creo que Tigres, a costa de lo que sea, él invierte y trae jugadores de todos lados y a los mexicanos no los promueve, o sea, a costa de ganar, de intereses, ¿no? De acuerdo. Pero juega con las reglas que están permitidas, Cheche. Que es lo que estamos buscando que se cambie. Pero es que también analiza, Tigres compró a Córdoba, compró en la época del Piojo a 4 o 5 mexicanos y tampoco los mexicanos dan el ancho. O sea, tampoco son... ¿Quién rinde en Tigres? Guiñac, de 37 años. Tienes a Aquino, tienes a Córdoba, tienes al Chavo Angulo de defensa, tienes al que venía de Pumas y se fue al Atlas, a Bigón. Y ninguno de ellos tiene jerarquía para ser el líder de ese vestidor. O sea, mejor un viejito de 37 años o Nahuel de... ¿Qué pasó, Carlos? No, en lo deportivo, o Nahuel de 36, que uno de estos mexicanos, ¿no? Y así vamos por cada equipo. Monterrey tiene a más de 6 jugadores de selección mexicana y ninguno tiene la jerarquía de ser el líder de ese vestidor. O sea, salvo Moreno, pero de ahí en fuera no le ves a Gallardo, el propio Funes Mori, que es extranjero. O sea, mejor Berterame y Aguirre se ve que pueden manejar el vestidor que los mexicanos. El propio Carioca ayer, ¿no? El propio Carioca ayer que dio clase de cómo se juega la media de contención, ¿no? Y repartiendo el queso. Y con un equipo dinámico como es Pachuca, ¿eh? Ajá, exacto, pero es parte de la problemática. Entonces, por eso insisto, esa idea de querer descalificar a Chivas de jugar con puros mexicanos es el peor error que puede existir en la situación de crisis que está el fútbol mexicano. Al contrario, se tendría que exigir que se cambie la estructura del fútbol mexicano para que los mexicanos empiecen a tomar el control de los equipos, pero además obligarlos a que nos den buen espectáculo. Porque eso fue lo que hicieron los dueños. Y en Chivas, Mauricio, de cantera, ¿no? Exacto. De cantera como a mí lo que me gustaba de Chivas con su cantera, América con su cantera, o sea, no los golpes físicos, pero sí esas entradas con todo, ¿no? Porque ya son duelos que desde básicas traes hasta primera división. Es que ese es el tema, sobre todo en un equipo con una estructura como la de Chivas, es precisamente el punto clave y donde podríamos ver un ejemplo de cómo podría hacerse en el fútbol en México. Es decir, Chivas también hubo una época en que en lugar de generar jugadores,
pues empezó a comprar a los mejores jugadores de México. También está bien, es válido porque las reglas lo permiten, pero ya vimos a largo plazo qué sucedió con Chivas. No genera jugadores, son muy pocos y la calidad no es así notable, digamos, salvo muy honrosas excepciones, pero sí contrata jugadores de lo mejor que hay en México, que llegan a Chivas y les gusta la fiesta y ahí se acabó el baile. Entonces, yo creo que Chivas, tú lo has comentado en algunas ocasiones, Mauricio, Chivas debería seguir el caminito, decir, a ver, güey, voy a dejar ir de estos 3, 4, 5 torneos, no irme al sótano, pero voy a competir de acuerdo con mis posibilidades, pero en esos 4 o 5 torneos, mi objetivo es generar una plantilla tal que sí voy a necesitar, igual que como eran los equipos como América, como Cruz Azul antes, oye, está bien, güey, tengo 8 aquí de mi cantera, me voy a traer 3, 4 extranjeros muy buenos y con eso voy a competir, ahora sí, vamos por el campeonato. Pero Chivas sigue con la misma política que tiene América, es decir, en lugar de comprar extranjeros, pues compran nacionales, ¿no? Pero también ya vimos que hay jugadores nacionales que les queda grande la playera de Chivas, porque ahí está Angulo, ahí están, pues todos los que contrató Peláez, no creo que el único que rindió fue Alexis Vega. Entonces es eso, si no cambian su mentalidad, yo por ejemplo, yo no critico pues la tradición chiva de jugar con puros nacionales, perfecta, pero ¿sabes qué? Preocúpate por generarlos, porque también eso de pregonar que yo juego con puros mexicanos, pues sí, cuate, pero estás comprando a los que generan en otros lugares, no estás generando tú esos jugadores que deberían de tener esa identidad, que se dice muy fácil, pero tener la identidad de un club de fútbol, esa crece contigo desde niño. Pero fíjate, Javier, que no te la inventan ya teniendo 24, 23 años, no te pueden hacer, oye, deja de irle a la América y ahora verle a Chivas. No, güey, sí fíjate, Javier, Chivas, pero ¿no? Fíjate, Javier, que hay jugadores que a pesar de que vienen de cantera, luego no explotan en Chivas. Nos pasó con Cendejas, nos pasó con el Avión Calderón, que en León que salió bicampeonato, fue bicampeón. El propio Macías que rindió mejor en León. Es decir, a veces, aunque tú produzcas jugadores, el problema es de que no explotan en tu institución por muchos motivos. En realidad, en el fútbol mexicano hay muchos jugadores de Chivas diseminados. El gran problema es que no fueron, no dieron ellos el ancho en el club. Decías hace rato, hay jugadores que son para Pumas, hay jugadores que son para América, hay jugadores que son para Cruz Azul, ¿no? El propio Antuna ha rendido más ahorita en Cruz Azul que con Chivas. Pero entonces, ¿no? Mauricio, Mayorga ha rendido más con Cruz Azul que con Chivas. Te pregunto un poquito en este mismo orden de ideas. Entonces, ¿dónde está la falla? ¿En el jugador o en la gente que está encargada de detectar el talento de los jugadores? Es que es lo que yo les decía a la gente de ahí de Chivas. El problema para mí no es tanto de la formación futbolística, porque al final ellos lo que demuestran es que técnicamente sí son competitivos, caso Mayorga. El problema, me parece, es que el trabajo psicológico que hay que hacer con ellos es lo que ha estado fallando para la capacidad de adaptación, que tenga en ese momento la tranquilidad del jugador de poder rendir en tu club natura, ¿no? Porque cómo se quita la presión Mayorga para jugar bien con Pumas, eso lo lleva posteriormente al préstamo con Cruz Azul, con los dos equipos rinde, regresa a Chivas y no es ese jugador que esperabas que fuera todavía mejor que cuando jugó con Pumas y con Cruz Azul, y estamos hablando de 2 de los 4 equipos grandes. Así es. O cómo pasó con Cendejas, ¿no? Nosotros acá en el canal de Somos Chivas siempre pedimos la salida de Cendejas cuando empezaba, porque pues, Chavo no daba. ¿Cuántos años tenía Cendejas cuando le exigían? Digo, o sea, hay que exigirles. Exacto. Pero haz de cuenta, tenía 21, 22 años, o el mismo caso de la Chofi López. Ah, no, entonces ya estaban para exigirles, cabrón. Por eso, el mismo caso de la Chofi, ya con 4 o 5 años Chivas tiene la ventaja que el vestidor es manejado por mexicanos, o sea, no hay diferentes culturas, no hay diferentes... Bueno, quién sabe, ahora ya lo maneja Paunovic y Hierro. No, pero me refiero de que se supone que en la interacción entre los jugadores, o sea, no debe, por ejemplo, con un colombiano, un uruguayo, un brasileño, un francés, o sea, diferentes culturas que a veces pues sí te distancian, ¿no? En lo personal, pero en Chivas se supone que en puros mexicanos, con el mismo idioma,
con la misma, pues sí, cultura, todo este tipo de cosas, y ves cada vestidor de Chivas y siempre está manchado. O sea, siempre Pero hay... fíjate, pero es que ahí influye otra cosa, Carlos. Ahí lo que influye es esta lamentable idiosincrasia que hemos tenido desde históricamente de la gente de provincia y la gente de la ciudad. Entonces, allá está muy arraigado. Bueno, hubo un dicho, ¿no? Mata un chilango y haz patria. Y sigue arraigado esa pinche posición. O sea, hay muchos jugadores que llegaron de la Ciudad de México a Guadalajara que te pueden decir que les fue de la chingada, nunca fueron aceptados por el propio vestidor, en fin. Pero ahí es una cuestión institucional que debieron de haber arreglado desde hace mucho tiempo. Cierto, ahí los extranjeros son los que vienen de fuera de Chivas. Exactamente, exacto. De hecho, así se dice, así les dicen. Digo, aquí tú escuchaste, Carlos, hicimos el sábado una entrevista a un jugador de fútbol salón, igual y ustedes lo conocen, Alfonso Lloriana, talachero también, el buen Poncho. Coreano. Y el coreano. Y comentamos precisamente eso, o sea, cómo incluso a nivel del barrio se apoderan un grupo de 3 jugadores, ¿no? Llega el primero, luego invita a sus 2 cuates, a sus 3 cuates, y luego ya se apoderan del pinche equipo, ¿no? O sea, imagínense a nivel del barrio cómo eso pasa a nivel profesional, ¿no? Pero bueno, seguiremos comentando sobre eso.